Genial, bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla de Hablemos de Economía dentro de la Fundación de AFI Emilio Ontiveros. Y bueno, pues hoy os traemos una charla sobre cómo funcionan los bancos o qué es exactamente una entidad bancaria. Antes de nada me presento, yo soy María Rodríguez, soy consultora del área de banca de AFI, más concretamente me encuentro dentro bueno, pues del Departamento de Transformación, Estrategia y Transformación Digital, donde bueno, pues realizamos multitud de proyectos, entre los que destacan bueno, pues el análisis bancario, el seguimiento competitivo a nivel sectorial del conjunto del sector bancario español, primeramente, también bueno, pues el conjunto del sistema bancario europeo, que como comentaremos a lo largo de la presentación, es un sistema muy bueno, pues, dependiente del sistema bancario europeo. En esta sesión, bueno, pues desarrollaremos los 4 puntos principales de esta presentación. Principalmente empezaremos, bueno, pues qué es un banco y cuál es el papel que han tenido los bancos en el desarrollo económico. Comentaremos un poquito de la estructura del sistema bancario en Europa y en España, y luego nos adentraremos un poco en el mundo de los productos bancarios más simples que podemos encontrarnos en nuestro día a día cuando acudamos a las entidades bancarias. Primero, ¿qué es un banco? Bueno, pues eh, el banco al final es una entidad, es una empresa, ¿vale? Cuya principal función es la intermediación financiera. Es decir, un banco es una institución cuya función principal consiste en recibir depósitos de los clientes y en conceder préstamos. Los depósitos no es más que el ahorro que los agentes económicos, es decir, las familias, los hogares y las empresas, pues han generado a lo largo de los años. Ese ahorro se encuentra depositado en las entidades bancarias, pero por la propia, bueno, pues por el propio movimiento económico existen numerosas empresas y numerosos hogares que necesitan tener tienen necesidades de financiación porque quieren comprarse una casa, porque quieren montar un negocio, porque quieren invertir más en su negocio, porque necesitan mismamente un coche. Esas agentes económicos, que son las empresas y los hogares, que tienen necesidades de financiación, pues acuden también a las entidades financieras, ¿vale? Por eso se denomina intermediación financiera esa función principal de las entidades bancarias, porque hacen de intermediarios entre aquellos que tienen ahorros, es decir, entre los agentes económicos, hogares y empresas que tienen capacidad de financiación, para, bueno, pues intermediando y dándosela a aquellos agentes económicos que tienen unas necesidades de financiación. ¿Cómo funciona esta intermediación financiera? Bueno, pues como hemos comentado, los bancos son los intermediarios, son los que bueno, pues actúan entre los ahorradores y aquellos que necesitan dinero, y el movimiento es tal como el siguiente. Los ahorradores depositan el dinero en el banco, y a cambio el banco les remunera a un tipo de interés esa financiación que reciben los bancos, ese ahorro. Después, aquellos que necesitan dinero acuden a las entidades bancarias, a los bancos, solicitan los préstamos, y a cambio aquellos que necesitan dinero, bueno, pues pagan un tipo de interés. Aquí, a esto, la diferencia entre el tipo de interés de aquellos que necesitan dinero, es decir, el tipo de interés de los préstamos, frente al tipo de interés que los bancos pagan a los ahorradores, es el diferencial de la clientela, ¿vale? Ese diferencial que es lo que generará beneficios para las entidades bancarias. Pero a la hora de estudiar lo que hace una entidad bancaria, no nos podemos quedar simplemente en que son entidades que simplemente son intermediarios financieros, y lo único que hacen es actuar entre ahorradores y entre ahorradores y entre aquellos que necesitan financiación, sino que hacen multitud de funciones adicionales, como la primera de ellas, transforman los plazos. Es decir, esto es una función intrínseca de la función de intermediación financiera. Cuando nosotros acudimos a un banco porque tenemos ahorro y a cambio, bueno, pues recibimos un producto que se llama depósito, ese depósito normalmente suele ser un depósito que está a muy corto plazo, ¿vale? Sin embargo, los préstamos, cuando nosotros solicitamos una hipoteca, solicitamos un préstamo personal para comprarnos un automóvil, o las empresas solicitan un préstamo para hacer alguna tipología de inversión,
pues ese préstamo suele estar a muy largo plazo. Por ejemplo, pensemos que las hipotecas de media en España tienen un plazo de entre 20 y 25 años. Esa función de convertir ahorro a corto plazo, que son los depósitos, en financiación a largo plazo, es la función que se denomina transformación de plazos. Las únicas entidades que pueden realizarlo son las entidades bancarias. Esta transformación de plazos y esta intermediación financiera genera una serie de riesgos. El riesgo más importante es el riesgo de impago. Claro, ¿qué ocurre cuando las personas que han solicitado un préstamo, sean empresas, sean hogares, no lo devuelven? Bueno, pues eso se llama riesgo de impago, riesgo de default, y las entidades bancarias tienen capital propio, es decir, los accionistas son los que asumen ese riesgo y ese riesgo, esa gestión del riesgo es también fundamental en la propia intermediación financiera y en la labor que realizan las entidades bancarias. No solo gestionan esa tipología de riesgos, sino que el mapa de riesgos de una entidad bancaria es muy grande y se ha ido pues, haciendo cada vez más significativo, tiene multitud de nuevos riesgos, como nos podemos encontrar riesgos financieros tradicionales, como puede ser el riesgo de liquidez y el riesgo de tipo de interés. El riesgo de liquidez viene fundamentalmente de esa financiación que reciben los bancos, esos depósitos que tienen a corto plazo y ese activo son esos préstamos que están a largo plazo, bueno, pues genera un riesgo de liquidez y lo tienen que gestionar. Adicionalmente tenemos el riesgo de tipo de interés, tenemos riesgo de tipo de cambio, pero luego tenemos otra serie de riesgos que no tienen nada que ver con el mundo financiero, sino que son riesgos que pueden ser como por ejemplo el riesgo reputacional. La banca desde la crisis del año 2008 ha sufrido una degradación de su reputación y es bueno, pues una horma en el zapato que tienen de forma tradicional desde hace más de 15 años y que tienen que gestionar. Pero tenemos también otra serie de riesgos como el riesgo tecnológico, con la transformación tecnológica ya no solo de las entidades bancarias, sino del conjunto de la economía. El riesgo tecnológico es uno de los riesgos que están en boga actualmente, tanto para las entidades bancarias como para los supervisores. Luego tenemos riesgos legales, riesgo de conducta y otro que también está bastante en auge, que es el riesgo medioambiental y el riesgo climático, que también lo tienen que gestionar las entidades bancarias. Bueno, pues esa gestión de los riesgos es fundamental porque al final las entidades bancarias gestionan el ahorro de los agentes económicos, es decir, el ahorro de la economía. Si existe un desequilibrio en esa intermediación financiera, bueno, pues podemos encontrarnos con una situación tan dañina y tan severa como nos encontramos en el año 2008. Luego, los bancos también ofrecen liquidez. Ya no solo ofrecen liquidez a aquellas personas, a aquellos agentes económicos, hogares y empresas que necesitan esa financiación, sino que ofrecen liquidez a otros bancos. Los bancos se prestan dinero entre ellos, esto es lo que se denomina mercado interbancario, y también ofrecen liquidez, bueno, pues cuando compran deuda del Estado, por ejemplo, al propio Estado español, pues también ofrecen liquidez las entidades bancarias. Ofrecen también servicios de pagos, o en principio, todos en algún momento contaréis con una nómina que estará vinculada a una cuenta corriente y esa cuenta corriente tendrá una serie de tarjetas. Ya veremos en la parte de productos bancarios cómo son esas diferentes tipologías de tarjetas y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero eso es un medio de pago. Nosotros podemos acudir al supermercado o a la librería o a cualquier tipo de tienda a pagar principalmente porque las entidades bancarias pues, ofrecen esas formas de hacer, esa forma de intermediar en ese servicio financiero. Estos servicios de pago que de forma tradicional estaban concretamente en las entidades bancarias, pues han ido evolucionando y nuevas entidades, las denominadas Big Tech, incluso las Big Tech con el Google Pay y Apple Pay, que también son medios o formas de tener un servicio de pago agregado en nuestros teléfonos, pues han ido haciendo un hueco que desarrollan las entidades bancarias. Y luego, además, las entidades bancarias realizan una labor fundamental de gestionar la información. La información es el gran recurso económico del siglo XXI. Tradicionalmente, las entidades bancarias han gestionado una cantidad ingente de información desde sus orígenes, pero esta gestión de la información, que
como podéis intuir, es muy rica la información que tienen las entidades bancarias. Bueno, pues ha habido otra serie de empresas, principalmente las empresas tecnológicas, que a raíz o desde el inicio del siglo XXI han empezado a gestionar esa información y a desarrollar una capacidad de gestionar y de transformar y de analizar grandes cantidades de información que han hecho que las entidades financieras pues reduzcan su protagonismo en esta gestión de la información. Desde los años 2010 aproximadamente, 2015, especialmente en el sistema bancario español, las entidades financieras pues han ido desarrollando toda una metodología y también una serie de inversiones que les permitan gestionar toda esta información, que es información de deudas, información de consumo, porque las cuentas corrientes, todos los cargos de principalmente, bueno, pues recibos, pero incluso dentro de las tarjetas bancarias donde compramos en internet, que compramos, toda esa información que es privada y que no pueden gestionar y que no pueden utilizar o explotar sin tener nuestro consentimiento, siempre teniendo en cuenta el reglamento de protección de datos del reglamento europeo, pero esa información se puede gestionar y se puede almacenar, se puede explotar para poder desarrollar pues una mejor relación y unos mejores productos y servicios que se ajusten mucho más, de una forma mucho más ajustada a las necesidades de los consumidores. Después, una vez que ya hemos tenido, bueno, que ya hemos tenido esta primera información sobre qué hace un banco, que es captar depósitos y conceder préstamos, pues vamos a ver principalmente, bueno, pues cuál es el papel de los bancos en el desarrollo económico. Antes de hablar de los bancos, claro, el desarrollo económico es muy importante hablar de algo muy importante, que es el dinero, ¿vale? Sin dinero, bueno, pues no existen las entidades financieras y sin dinero tampoco existe la economía. ¿Cómo surge el concepto del dinero? Bueno, pues antes de que existiera el dinero, imaginémonos en un mundo hace muchísimos siglos, claro, la comunidad o los hogares, las familias, pues tenían ganado y tenían, principalmente éramos recolectores y éramos ganaderos, ¿vale? Antes bueno, pues incluso en la edad antigua. Bueno, pues ¿cómo podíamos generar comercio entre estos agentes económicos? Claro, lo que existía era el trueque, es decir, lo que necesitábamos era una forma de intercambio, ¿vale? En el cual, bueno, pues yo pudiese darte, me lo invento, una cabeza de ganado, como puede ser, bueno, pues un cerdo, una vaca, un pollo, y yo pudiese tener necesidades de tener, bueno, pues verdura, imaginémonos hortalizas, huevos, gallinas, lo que sea. Claro, ¿cómo funciona el trueque? Pues el trueque funciona de forma que yo te necesito encontrar la persona que necesite a su vez el producto que yo estoy ofertando. Imaginémonos que yo tengo un ganado de ovejas y oferto leche. Pues necesito encontrar a aquella persona que necesite específicamente leche y que tenga adicionalmente el producto que yo necesito, que en este caso imaginémonos que son huevos. Claro, eso es muy complicado, pues genera una serie de fricciones en el comercio que no permite el desarrollo económico de esa actividad. Con lo cual, a medida que se iba evolucionando las sociedades, iba evolucionando la economía de esas sociedades, pues surgieron formas de intercambio que acabaron derivando en el dinero que conocemos ahora. Se intercambiaba, bueno, pues ibas con sal, por ejemplo, se podía intercambiar sal como forma de dinero, oro, y finalmente llegamos al dinero que actualmente conocemos como las monedas, bueno, pues el euro, el dólar, que nosotros consideramos que es la moneda de cambio, es una moneda de cambio de curso legal, y eso nos permite generar, bueno, pues todas esas transacciones económicas sin tener necesidad de ir con un producto, como por ejemplo ahora, si yo quisiera comprarme pues una televisión y solo tengo un ordenador, pues sería muy complicado que encontrarme otra persona pues, mismo en la calle con la tele que exactamente que yo quiero, con lo cual el dinero pues genera esa facilidad para desarrollar las transacciones. Pero ¿cómo se llevó esto a crear a los bancos? Bueno, pues pensemos que, claro, los excedentes de recursos, los excedentes de ese oro que nosotros tenemos a raíz de las transacciones económicas o tenían aquellos agentes económicos hace siglos a partir de las transacciones económicas, claro, no los podían tener en su casa porque el riesgo de robo pues es bastante significativo, con lo cual surgió la necesidad
es de guardar esos excedentes, ¿vale? Ese excedente de oro, ese excedente de monedas de curso legal en aquella época, bueno, pues los agentes económicos que tenían esos excedentes tuvieron la necesidad de ir a guardarlos en un sitio. De ahí surgieron los banqueros, que de forma tradicional se llaman así porque estaban sentados principalmente en bancos. Entonces la gente acudía a esas personas y les decía, oye, ¿me podéis guardar esta bolsa de dinero? Serán, me lo invento, 20 monedas de oro. Bueno, pues esas personas guardaban el dinero de toda la gente y cobraban, bueno, pues por ese servicio que le estaban haciendo. De esta forma, a partir del siglo XVIII en Italia surgió la idea de, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si en vez de pagar por depositar el dinero y lo dejamos quieto, podemos dárselo a otras personas que necesiten este dinero? Aquellas personas que por la razón que sea, necesitan comprarse pues una casa o comprarse una silla o lo que necesiten. Pues ese es el origen de los bancos. Porque imaginemos que no hubiera bancos. ¿Cómo funciona o cuál es la ventaja de tener a las entidades bancarias y cuál es la ventaja que podemos desarrollar en teniendo en cuenta el desarrollo económico que tienen las entidades bancarias? Pues imaginemos que sois vosotros, que acabáis de cumplir los 18 años, necesitáis compraros un coche. Bueno, pues necesitáis una de dos, hay dos opciones, o tenéis el dinero suficiente para poder compraros ese automóvil, o tienes que encontrar a las personas que estuvieran dispuestas a daros el dinero que necesitan durante el plazo en el que tú necesitas, claro, porque yo puedo acudir, por ejemplo, si yo tuviera 18 años actualmente, que ya no los tengo, desgraciadamente, si yo tuviese 18 años, pues tendría que acudir, por ejemplo, a mi padre. Mi padre me tendría que dar el dinero, pero mi padre a lo mejor me puede decir, oye, necesito que lo devuelvas en los próximos 3 años. Pues yo en los próximos 3 años, si finalmente voy a la universidad, pues probablemente aún no haya trabajado, tenga que trabajar al mismo tiempo que estoy estudiando para devolver el dinero. O acudo a mi tío o a un amigo o lo que sea a pedirle el dinero, pero no me lo quiere prestar o necesita que se lo devuelva al mes siguiente en el que me lo ha prestado. Y claro, ¿cuál es el coste que ya no solo el coste de la dificultad de acudir a esas personas que estarían dispuestas a darme ese dinero, porque a lo mejor no tengo que acudir a una sola, tengo que acudir a varias y juntarlo? Es que a lo mejor esas personas me dirían, ah, pero es que yo te dejo el dinero si cuando me lo devuelvas, me devuelves, imaginémonos que el coche cuesta 10.000 euros, pues me devuelves 15.000 o me devuelves 16.000 o 17.000. Claro, pues como yo principalmente tenemos muchas dificultades, porque primero tengo la dificultad de encontrar las personas que me vayan a dar el dinero. Segundo, tengo la dificultad de juntar ese dinero y encontrar el plazo necesario en el que yo puedo devolver ese préstamo. Y además que puede ser que el coste al que yo esté incurriendo sea mucho más alto del que a lo mejor pudiera ser razonable si subsistiesen esas entidades bancarias. Pero a lo mejor un coche podríamos llegar a encontrar personas que nos dieran esos 10.000 euros, pero imaginemos que yo tengo una idea para montar una empresa. Tengo una idea para montar una empresa, que soy diseñadora y quiero hacer ropa, ¿vale? Pero necesito dinero para desarrollar esa inversión. Es decir, yo necesito primero tener máquinas de telas, necesito tener papeles para dibujar los patrones, necesito tener hilos, necesito tener máquinas de coser, necesito tener un local donde pueda desarrollar mi actividad, porque a lo mejor no lo puedo hacer en casa porque pues vivo con mis padres, vivo con mi pareja, lo que sea, y es imposible desarrollar esa actividad en casa. Además, necesito desarrollar la publicidad. Necesito tener proveedores que me suministren todos los productos que yo necesito, con lo cual necesito que alguien me preste por lo menos el dinero para poder empezar mi negocio y comenzar a desarrollar esos patrones de ropa, generar esa ropa y venderla en algún sitio en el que yo pueda acudir a venderlo. Incluso puede ser hasta por internet, que ahora es mucho más sencillo y no necesitas tener una tienda física. Pero claro, ¿cómo puedo ir yo persona a persona desarrollando mi idea y que me preste el dinero? Y que me preste el dinero que necesito en el plazo que necesito y teniendo bueno, pues
la paciencia para poder darme tiempo a mí como empresaria para desarrollar esa idea y poder generar un negocio. Eh, y además que puede ser que te lo presten y que el coste que te esté exigiendo esa persona por darte el dinero sea excesivamente elevada. Con lo cual, a lo mejor no puedes asumir ese coste y día de antes de empezar a desarrollar tu idea, tienes que pues darla por pérdida. Bueno, pues aquí es donde entran las entidades bancarias, ¿vale? ¿Por qué? Porque la entidad bancaria, imaginemos que somos el primer chico el que necesita el préstamo, pues nosotros acudimos al banco, le decimos, oye, necesito un préstamo para un coche porque necesito el coche para irme a trabajar. Entonces el banco dice, vale. El banco dice, vale, pues perfecto, toma, aquí tienes el préstamo que me lo tienes que devolver dentro de 6 años con un tipo de interés, me lo invento, del 7%, por ejemplo. ¿Y eso qué hace? Que el banco acuda a los ahorradores y, por ejemplo, diga, oye, si me das tu dinero en forma de un depósito, te voy a pagar un 5%. La diferencia entre ese 7% que el chico le va a pagar al banco por el préstamo del coche frente a ese 5% que el banco le va a pagar al ahorrador sería el beneficio que saca el banco por desarrollar esta actividad. ¿Vale? Adicionalmente, la chica o yo, que era la empresaria que quería desarrollar esa idea de negocio, bueno, pues solicita los recursos, acude al banco con su plan de negocio, le dice que tiene un poco de dinero ahorrado, pero necesita más para poder desarrollar esa actividad, tiene una idea, tiene la publicidad, tiene los proveedores, y el banco le dice, perfecto, pues vamos a desarrollar una relación comercial contigo, te voy a dar un préstamo para que inviertas y tú me tienes que devolver, por ejemplo, un 3 o un 4%. Y el banco vuelve otra vez a ir a los ahorradores a pedirles el dinero, ¿vale? Que son la aportación de recursos que se lo dará a, a la chica o a mí para desarrollar su actividad y a cambio pues le pagará una serie, un precio a esos depósitos. Claro, la entidad financiera gana, o sea, asume un riesgo porque puede ser que estas personas no devuelvan su dinero, pero ellos sí que van a reclamar, es decir, los ahorradores sí que van a reclamar su dinero de vuelta, con lo cual el riesgo que existe de impago es un riesgo que asume el banco y en caso de que ocurra tendrá que reponer o tendrá que devolver el dinero a los ahorradores a través de una serie de mecanismos como que no son bastante complicados como para entrar ahora mismo en esta sesión. Pero asume el riesgo a cambio de una rentabilidad, si no, no podría asumir ese riesgo. Obviamente son empresas con ánimo de lucro y necesitas generar esa rentabilidad para poder seguir desarrollando tu negocio, si no, los bancos cerrarían. De forma que la economía, gracias a los bancos, consiguen financiación para sus proyectos y los ahorradores consiguen una rentabilidad para sus ahorros. Esa rentabilidad, claro, esto lo que genera es que los bancos, simplemente con la capacidad que tienen de poner en contacto a los ahorradores y a aquellos que necesitan financiación, estamos desarrollando la economía real. Es decir, los bancos tienen una economía que es financiera, una economía, una intermediación financiera que se mueva a través de flujos de dinero, pero que esos flujos de dinero tienen su reflejo en la propia actividad económica, de forma que si yo consigo montar mi empresa y mi empresa va bien, yo probablemente pues necesite en algún momento emplear a alguien, es decir, necesita ayuda de alguien y contrate a un empleado. Ese empleado tendrá una nómina que la llevará al banco y en algún momento generará ahorro suficiente para poder comprarse una vivienda, para poder comprarse un coche y así tenemos los flujos económicos que permitirán que, pues al final, si me te compro una vivienda, tendrán que existir empresas necesarias para poder construir esa vivienda. Si yo me compro un coche, tendrán que existir las empresas necesarias para poder suministrarme ese coche y esa es la economía real. Y este es el valor que generan las entidades bancarias en el propio desarrollo económico. ¿Cuál es la estructura? Si tenemos el sistema financiero español, ¿cómo es la estructura tanto en Europa, en España? Bueno, pues el proceso de intermediación pues, da lugar a que los bancos presentan una serie de características especiales, ¿vale? Los bancos tienen un elevado endeudamiento,
¿vale? ¿Por qué? Porque la mayor parte de su financiación proviene de los depósitos de los, es decir, proviene del ahorro de la economía real. Y además tiene un desfase de vencimientos, ¿vale? Es decir, las entidades bancarias, como hemos comentado antes, tienen un riesgo de liquidez significativo que deben gestionar. Ese riesgo de liquidez tan significativo, pues se gestiona a través de una serie de requerimientos que exige tanto el Comité de Basilea como el Supervisor y Regulador Europeo, pero que al final generan un riesgo muy importante y que necesita ser regulado, ¿vale? ¿Cómo se genera ese riesgo? ¿Por qué nosotros no tenemos miedo de ir a un banco a depositar nuestro dinero? Porque tenemos confianza en ese sistema bancario. Nosotros confiamos en que este desfase y este elevado endeudamiento, bueno, pues no genere un problema de inestabilidad financiera. No sé si se escucha, me lo comentáis si no se escucha, pero fijaos lo rápido que es perder la confianza. Os traigo aquí un extracto de los Simpson, pero fijaos lo fácil que es perder la confianza en las entidades financieras y cómo podemos recuperarla. No disponen de efectivo para los 3 próximos clientes. No, no, aquí no guardamos su dinero. Su dinero está en casa de Bill y en casa de Fred. ¿Qué puñetas está haciendo mi dinero en tu casa, Fred? Claro, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el banco, que el dinero esté en casa de las personas que acuden al banco? Pues es lo que hemos visto. Las entidades bancarias no tienen su dinero en caja, no tienen el dinero que nosotros depositamos en enormes cajas fuertes pues en el fondo del océano. El dinero se canaliza a dar préstamos. De ahí que el dinero no lo tengan ellos, sino que el dinero lo tiene Fred, o lo tiene Bart, o lo tiene o lo tengo yo, por ejemplo, si he solicitado un préstamo hipotecario que tendré que devolver en tiempo y forma. ¿Vale? ¿Eso cómo se regula? Claro, si la intermediación financiera genera riesgos, ¿cómo se protege el dinero? Pues lo primero de todo es que las entidades bancarias son las únicas empresas que pueden captar depósitos de los clientes, ¿vale? Por eso y a cambio de poder captar esos depósitos de los clientes y poder tener de poder captar esos depósitos de los clientes y poder desarrollar ese canal para financiar a la economía real, el sector bancario está regulado y tiene unos requerimientos de regulación muy significativos. De hecho, es el único sector económico que tiene regulación tan estricta y los reguladores, los supervisores bancarios europeos están vigilando continuamente los riesgos que asumen las entidades financieras, ¿vale? Además, esta regulación existe un mínimo requerimiento de capital. El capital, para que lo sepáis si no lo sabéis, es el dinero que depositan los accionistas, que son los dueños del banco, en las entidades financieras, ¿vale? Y son los que protegen, ¿vale? Son los que en última instancia, si ocurre un problema de inestabilidad en la propia entidad financiera, son los que van a perder su dinero, sí, o también son los primeros que perderán su dinero como consecuencia del proceso de resolución, ¿vale? De forma que las entidades bancarias son las únicas empresas que pueden captar depósitos, pero que, como son intermediarios, asumen un riesgo a cambio de conseguir esa rentabilidad que hemos comentado entre el tipo de interés que le pagan a, a la persona que deposita su ahorro en el banco y la persona que solicita la financiación. Vale, pues después de hablar de esta pequeña regulación, ¿vale? Al final el sistema bancario se basa en la confianza de que las instituciones, tanto las entidades financieras, porque quieren continuar con su negocio, como los reguladores, mantienen la confianza que nosotros
tenemos en las entidades bancarias. Esa confianza es fundamental. En el momento en el que se produce esa crisis de confianza en una entidad bancaria, pues veréis cómo surgen determinados problemas, pero esos determinados problemas tienen una serie de mecanismos, como el mecanismo de resolución, el Fondo de Garantía de Depósitos, que son mecanismos que, bueno, pues al final generan que esa inestabilidad financiera, o lo que buscan es que esa inestabilidad financiera o esa instabilidad en esa entidad en concreto se resuelva. Ahora vamos a ver rápidamente los productos bancarios más importantes de las entidades bancarias. Lo primero que hemos hablado son los depósitos, ¿vale? Los depósitos es un producto de ahorro en el que el cliente entrega una cantidad de dinero a una entidad financiera o a una entidad bancaria durante un tiempo estipulado en ambas partes, ¿vale? ¿Cómo pueden ser los depósitos? Pues los depósitos tienen dos tipologías. La primera es a la vista y la segunda es a plazo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues a la vista significa que nosotros podemos disponer del dinero que hemos depositado en las entidades bancarias en cualquier momento, ¿vale? Por eso significa que está a la vista. Normalmente nosotros no nos vamos a encontrar en la publicidad de las entidades bancarias, o cuando acudamos alguna vez a la oficina, no nos vamos a encontrar con ¿quieres un depósito a la vista? Eso normalmente no es. Normalmente se habla de cuentas bancarias, de cuentas corrientes, ¿vale? Que es normalmente como se denominan. Y ya no solo cuentas corrientes, sino muchas veces tienen cuenta nómina, cuenta online. Normalmente si tienen la parte cuenta, siempre harán referencia a estos depósitos a la vista. En la medida en que puedo disponer del dinero en cualquier momento, la entidad bancaria normalmente a estos productos les otorgará un tipo de interés bastante más reducido. Actualmente, de hecho, el tipo de interés de los depósitos a la vista es prácticamente del 0%. Y luego tenemos los depósitos a plazo. A plazo significa que esa cantidad de dinero que nosotros depositamos en la entidad bancaria tiene que estar depositado en esa entidad bancaria durante un plazo determinado. De ahí los depósitos a plazo. Normalmente la forma técnica en la que se denominan los depósitos a plazo son las imposiciones a plazo fijo o IPFs. Claro, en la medida en que nosotros no podemos disponer de ese dinero durante un plazo determinado, eso quiere decir que nosotros al banco le vamos a exigir una rentabilidad o un tipo de interés superior. ¿Qué ocurría? Que hasta hace apenas 2 años, bueno, casi 3, ahora que vamos a entrar en el año 2025, los tipos de interés estaban en terreno negativo. ¿Vale? Los depósitos a plazo y los depósitos a la vista, bueno, pues prácticamente tenían una rentabilidad del 0%, e incluso nos podíamos encontrar con ciertos depósitos en algunos sectores, como pueden ser las grandes empresas, que generaban un tipo de interés negativo. Es decir, las empresas debían pagar al banco por depositar su dinero en las entidades bancarias. Actualmente, seguro que habéis visto las noticias, el telediario, y el crecimiento de los tipos de interés pues, ha permitido que los depósitos a plazo recuperen cierta rentabilidad. Cuanto mayor sea el plazo que nosotros tengamos que tener inmóvil el dinero que nosotros tenemos depositado en esa imposición a plazo fijo, mayor será el tipo de interés que el banco nos remunerará. Actualmente, la media de los plazos suelen ser de entre 12 y 18 meses, ¿vale? Como podemos ver aquí, una cuenta corriente es un depósito a la vista. ¿Qué nos permite las cuentas corrientes? Pues además, las cuentas corrientes nos permiten realizar transferencias de dinero a otras cuentas. Las transferencias de dinero a otras cuentas son movimientos que se realizan entre cuentas de particulares o entre empresas particulares y entre empresas y empresas, ¿vale? De forma que el dinero pasa de una cuenta a otra. El dinero puede pasar de una cuenta a otra del mismo banco o una cuenta a otra de un banco diferente. No es necesario que nosotros vayamos, sacamos el dinero del cajero de nuestra cuenta y lo llevemos a la cuenta del banco. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una transferencia desde el banco X al banco Y, pues no es necesario que yo saque el dinero físico y lo lleve directamente al banco Y. Podemos hacer una transferencia. Eso es una operación transaccional, ¿vale? Y eso es uno de los servicios de pago que tienen las entidades bancarias y que está intrínsecamente relacionada con esa intermediación financiera, la capacidad que tienen las entidades bancarias de tener depósitos. Además, tiene otra serie de virtudes, que es que tú puedes guardar tu dinero o ingresar el dinero en un lugar seguro, ¿vale? Adicionalmente, en esas cuentas corrientes podemos domiciliar recibos. Nosotros si estamos viviendo en una vivienda y tenemos pues el agua, el internet, la luz, todos esos pagos, nosotros no realizamos transferencias todos los meses para poder pagarlo. Esto desde hace muchos años
se genera, bueno, pues es mucho más sencillo realizarlo a través de domiciliaciones bancarias. La domiciliación bancaria es dar permiso a la empresa con la que tenemos la luz, a la empresa con la que tenemos internet o la empresa con la que tenemos cualquier tipo de servicio a que pueda coger el dinero de nuestra cuenta directamente todos los meses por el pago, por el importe que nosotros hayamos consumido, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros vamos al gimnasio todos los meses, pues el gimnasio directamente tenemos una domiciliación al gimnasio y el gimnasio todos los meses nos cobrará. No tenemos que acordarnos nosotros de pagar ese dinero. Fijaos lo difícil que sería, antiguamente no existían estas domiciliaciones y las personas tenían que pagar además en ventanilla directamente todos los servicios que tenían e incluso tenían que recibir la nómina también en efectivo y llevarla al banco directamente. Fijaos también para la inseguridad que eso genera, porque nosotros vamos con el dinero por la calle, podríamos ser objeto de un hurto, pero además es muchísimo más sencillo que nosotros no porque podemos llegar a incurrir un impago si no nos acordamos de cuánto es el dinero que tenemos que pagar por la luz, por el gimnasio, por el agua, por el coche o por lo que sea. ¿Cómo podemos, o sea, las cuentas corrientes, todos los depósitos en Europa tienen un número IBAN, ¿vale? El IBAN es lo que diferencia a una cuenta corriente de otra. Nosotros podemos tener múltiples, diferentes cuentas corrientes diferentes en diferentes bancos, pero siempre tendrán un IBAN, ¿vale? El IBAN primero, las dos primeras letras será el país, ¿vale? El siguiente número es el código de cuenta, ¿vale? Y es un número que en Europa es exactamente igual, bueno, no es un número, tiene el mismo número de cifras en Europa, ¿vale? En Alemania será, en vez de ES, será de E, ¿vale? Pero es un número que es común para el conjunto de los países y eso nos permite, bueno, pues permite a las entidades bancarias poder generar una transaccionalidad interna entre las propias entidades mucho más sencilla. ¿Vale? Además, nosotros vamos a tener un número de IBAN diferente por cada una de las cuentas corrientes que nosotros tengamos en el banco. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un producto bancario. Esto no es lo que nos vamos a encontrar nosotros de publicidad, ¿vale? Vamos a ver que este 1 de 6 es el grado, el número indicativo de riesgo del producto, ¿vale? Va de 1 a 6, siendo el 6 el más arriesgado, ¿vale? Vemos aquí que este depósito es un depósito probablemente a plazo, porque lo vemos aquí, depósito a 12 meses, que no te exige un importe mínimo. Hay veces que las entidades bancarias dicen, oye, un depósito a plazo por un mínimo de 10.000 euros, o de 5.000 euros, o de 2.000 euros. Y eso es lo que nosotros tenemos que depositar, ¿vale? Además tenemos aquí la TAE, esto es lo que nos va a permitir comparar el tipo de interés entre diferentes depósitos bancarios, ¿vale? Y por ejemplo aquí te dice que este 0,80% TAE, que es anual, nos lo van a abonar trimestralmente. ¿Vale? Como vemos, eso es un depósito a plazo fijo, es el indicativo del riesgo, ¿vale? Además, nos indica que está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos es un fondo que van llenando cada una de las entidades bancarias por los depósitos que tienen y garantiza a cada una de las personas un mínimo de 100.000 euros del conjunto de los depósitos que se tengan en el banco en caso de que ocurra la quiebra de la entidad financiera, ¿vale? La TAE es lo que nos permitirá, esto es el tipo de interés que paga por el dinero y la TAE es lo que nos va a permitir comparar entre unas entidades y otras y como decíamos, ese es el depósito a 12 meses, que es el plazo, que es el tiempo que dura el depósito, tiempo mínimo que tú tienes que tener en el depósito en el banco. ¿Puedes rescatarlo antes? Por supuesto que puedes rescatarlo antes, pero probablemente incurras en una sanción por parte de la entidad porque no has cumplido con la parte del contrato que se había firmado y pues o una de dos, o no recibirás el 100% del importe de los intereses o tendrás que pagar unas comisiones, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de una cuenta nómina y una cuenta corriente, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre la cuenta nómina y la cuenta corriente? Pues una cuenta nómina exige la domiciliación de la nómina, ¿vale? Aquí podemos ver
que tienes que domiciliar la nómina de 800 euros al mes como mínimo y mantener un nivel de ingresos constante. Además, bueno, pues te exige una serie de ventajas, bueno, pues que tienes que cumplir una serie de requisitos para obtener las ventajas, pues que será no tendrá comisiones, no tener que pagar por la nómina, o sea, por la cuenta, perdón. Y luego tenemos una cuenta corriente, que es una cuenta online, que, bueno, pues que te dice que no es necesario cumplir con ninguna condición para mantener las ventajas de la cuenta. En general, lo que se debe hacer cuando nosotros vayamos a contratar un producto de ahorro, como puede ser una cuenta corriente, un depósito a plazo, a las entidades financieras, es leernos muy bien las condiciones que nos exige la entidad bancaria para poder, pues, obtener ventajas o las medidas que haya estipulado oportuna la entidad bancaria. Luego tenemos las tarjetas. Claro, ¿qué son las tarjetas? Pues en realidad las tarjetas las hemos visto continuamente, son plásticos que son emitidos por la entidad financiera y están asociados a una cuenta bancaria. Y con ellas se pueden pagar en comercios o retirar dinero en efectivo de los cajeros. ¿Vale? Tenemos dos tipologías de tarjeta, tenemos una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito, ¿vale? La diferencia entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito es que las tarjetas de débito restan el dinero directamente, cuando realizamos un pago, lo restan directamente de nuestra cuenta, siempre y cuando exista dinero disponible. Es decir, nosotros imaginemos que tenemos dinero, ¿vale? Y realizamos un pago. Y como tenemos dinero, bueno, pues el pago se ha realizado. Si nosotros vamos al supermercado y pagamos a través del TPV, veremos que se pone pago aceptado. Perfecto, te dan el ticket y tú te vas. Pero imaginemos que tenemos cero dinero en la cuenta y nosotros pasamos la tarjeta por el TPV, pues lo que va a ocurrir es que la tarjeta no va a ser aceptada, ¿vale? Y entonces nosotros no vamos a poder realizar la compra. La diferencia con la tarjeta de crédito es que son medios de pago aplazado, ¿vale? Nos permiten realizar compras y retirar dinero sin necesidad de tener dinero suficiente en la cuenta corriente. Imaginemos la misma situación. Nosotros tenemos cero dineros en el banco, en la cuenta, realizamos una transacción con una tarjeta de crédito y directamente nos lo acepta. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ocurre en esa tarjeta de crédito es que esa tarjeta de crédito tiene un préstamo asociado por debajo, ¿vale? Ese préstamo es lo que el banco lo que ha hecho ha sido prestarnos dinero para poder realizar esa transacción y nosotros tendremos que pagar ese crédito pues a final de mes, ¿vale? O lo podremos aplazar en varios pagos. ¿Vale? ¿Cómo funciona un crédito? Pues una tarjeta de crédito tiene un saldo disponible. Imagínate que el saldo disponible, pues en esta cuenta serán aproximadamente pues 1.800, ¿vale? Nosotros tenemos, o 1.600, 1.500. Nosotros tenemos 1.500 euros de línea de crédito en la tarjeta de crédito. Es decir, que nosotros podemos gastar en el mes hasta 1.500 euros. ¿Vale? De forma que nosotros podemos ir haciendo pagos y nosotros vamos a poder tener diferentes formas de devolver ese dinero, porque nosotros no tenemos un dinero ilimitado y vamos a tener que devolverlo. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos determinar que esos 1.500 euros o estos 1.440 que tenemos dispuestos se pagan a fin de mes. O lo pagamos a plazo. Esos 1.500 euros, pues a lo mejor pagamos 300 cada mes hasta que la deuda se haya eliminado. O a los próximos 3 o 6 meses o pagamos con una cuota fija, que es una modalidad revolving, ¿vale? Que es que en esta tarjeta, bueno, pues pagas una cuota fija y el problema, el principal riesgo que podemos hacer es que la devolución de ese préstamo pues sea mucho más eterna. Aquí, como veis, aparece señalizado el crédito dispuesto y el crédito disponible, ¿vale? El crédito dispuesto es el dinero que nosotros ya hemos utilizado de esa línea de crédito y el disponible, que son los 59 euros que tenemos aquí, ¿vale? Es el dinero que nos quedaría aún para llegar a esos 1.500 euros. Tu forma de pago, ¿vale? Aquí, como podéis ver, pues tendríamos la opción de pagar todo. Aquí principalmente tendríamos pago total, pues entendemos que es que pagas los 1.500 euros a final de mes, pago fraccionado, pago a plazos, ¿vale? El siguiente producto que tenemos son los préstamos. Los préstamos es un producto bancario por el que el banco, bueno, pues pone a disposición del prestatario una determinada cantidad de dinero con unas condiciones estipuladas. Los principales son, pues las hipotecas, los más conocidos son las hipotecas, ¿vale? Que es un tipo de préstamo que cuenta con una garantía adicional, que es el inmueble adquirido, es decir, la vivienda. ¿Esto qué significa? Que yo solicito al banco una hipoteca y en caso de que yo no cumpla
con los pagos regulares de mi hipoteca, pues el banco podrá llegar en algún momento a tener, a poder adjudicarse el inmueble como impago. Las hipotecas suelen tener dos tipologías, un tipo fijo y un tipo variable. Tipo fijo quiere decir que el tipo de interés asociado a esa hipoteca es fijo, es decir, que pagarás el mismo tipo de interés a lo largo del horizonte del horizonte temporal o del plazo de vencimiento del préstamo, con lo cual vamos a tener una cuota fija que nosotros vamos a pagar todos los meses. Sin embargo, el tipo de interés variable significa que vamos a tener revisiones periódicas del Euribor, que es el principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios. Y eso quiere decir que la cuota puede ser variable en función de esa revisión, de que ese tipo de interés pues, suba o baje. Y luego tenemos préstamos personales, que son préstamos para financiación de otras necesidades, como es por la compra de un coche, por una reforma, por estudios, por viajes. ¿Vale? Esos serían los principales préstamos. Y ya para terminar, simplemente un apunte. Claro, nosotros cuando hablamos con pues, gente mucho más joven, aunque sigo siendo joven, los bancos nos dicen que los bancos, bueno, pues son esas entidades financieras que de vez en cuando nos encontramos en una oficina cuando vamos por la calle. Pero los bancos han cambiado de una forma muy significativa. Claro, es igual, el sector bancario no es igual a cuando pues, nuestros padres eran pequeños. Tampoco lo es la forma en la que nosotros consumimos. ¿Vale? La forma de nosotros consumimos ha cambiado de forma muy significativa. Hemos pasado de los VHS a poder tener un catálogo prácticamente infinito de películas a través de las plataformas de streaming que podemos solicitar en cualquier momento. Aún recuerdo los tiempos a principios de este siglo cuando bueno, pues las series se emitían una vez a la semana y tenías que fastidiarte y esperar una vez a la semana. Ahora pues podemos tener incluso series que se pueden ver, salen un día y salen el conjunto de los capítulos. También se ha cambiado la forma en la que nosotros consumimos música, porque tenemos también otra vez el catálogo prácticamente infinito de música a través de plataformas de streaming. Fijaos cómo eran las entidades bancarias hace muchísimos años, se acudía, estas son las cajas, esto sería la caja, ¿vale? Que actualmente tenemos en la oficina y esto sería la libreta. Antes teníamos una libreta de apuntes donde, bueno, pues las personas acudían a actualizar su libreta y se podía ver todos los movimientos de la cuenta. Claro, esto nos suena pues bastante arcaico. Y actualmente pues tenemos oficinas que son mucho más abiertas, oficinas que nos permiten realizar todo tipo de transacciones. No solo tenemos que acudir a la oficina para desarrollar pues, pagos o cobros, eso lo podemos hacer directamente a través de las aplicaciones, lo podemos hacer a través de los cajeros y de hecho ahora tenemos pues, multitud de préstamos pues, bastante diferenciales que podemos hacerlo. Podemos pedir préstamos pues, para una vivienda que tenga una categoría medioambiental superior y se ha cambiado de una forma bastante significativa y que se adapta mucho mejor a las necesidades actuales de consumo y de financiación que tenemos en la sociedad, que también va cambiando radicalmente y veremos pues, profundos cambios en los próximos años. Y bueno, esto es todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta.